mucha minución, con ellos doy la solución. Nosotras somos las dos señales, tan educadas y especiales, tan estupendas, tan glamorosas, sabemos bien todas las cosas. Si rojo estoy hay que pararse, con el naranja hay que esperar. Si verde estoy, los conductores pueden pasar, pueden pasar, pueden pasar. Somos tan finas, tan femeninas, de las señales las más divinas. A la derecha, a la izquierda, tenemos paz y no la guerra. Somos neutrales de la calzada, traemos más seguridad. Hay que esperar siempre en la acera, si viene un coche y nos espera. Somos neutrales de la calzada, traemos más seguridad. Hay que esperar siempre en la acera, si viene un coche y nos espera. Sería mejor explicar a la gente y sobre todo a los niños, a enseñarles lo que son las normas de circulación, porque así sería mejor y no tendrías por qué poner tantas multas, ¿no? Pero entonces, si no pongo multas, me quedaré sin trabajo. Eso no es verdad, eso no es verdad. Siempre será necesario en el barrio, Anacleto. En todos los barrios hay guardias municipales que vigilan por las calles la seguridad de las personas y ayudan a la gente. Y además hay guardias municipales que se preocupan mucho por la seguridad de los... Si quieres, te lo podemos explicar mejor con una canción, para que así lo aprendamos todos juntos, ¿eh? ¿Qué os parece, niños? ¿Vamos a cantar la canción? Ah, sí, pero nos tenéis que acompañar como siempre, es decir, con las palmas al compás de la música, ¿de acuerdo? Sí. Pues, venga, música, maestro. Seguridad vial Y pasear con más tranquilidad. la educación vial es primordial. Funcionaré mucho mejor que ayer y trataré de hacerlo siempre muy bien. Los niños son los que tienen que ver que mis colores son la solución. Prohibido el paso, es el dilema. Yo digo alto y hay que parar. Ella anochece, que un tren se acerca. Están atentos, viendo vendrá. No multaré si no es necesario, enseñaré las normas a diario, pasearé si ser extraordinario, vigilándolo todo muy bien. La tripulación para poder tener seguridad vial. La educación vial es primordial para poder pasar con más seguridad. Paso de cebra tenemos que pasar, siempre mirando muy bien para cruzar. Y por la acera debemos caminar, por la calzada no se puede andar. Hay que aprender que la circulación